harrera eta ongi etorria emango diot Inigo Mujika adituari, gaurko eguneko islaria, eta desentrenamenduari buruzko webinarra burutuko duen islariari. Buenos días a todos. Como decía en euskera, bienvenidos al webinar de la Quirol Escola. Hoy tenemos el placer de contar con Inigo Mujika, hablándonos de uno de los topics que puede estar ahora mismo más en boca de todos, que es el desentrenamiento. Y bueno, agradecemos la disposición y disponibilidad que ha tenido para ofrecernos todo su conocimiento en este área. Espero que lo disfrutéis. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con Zoom, veis que en la barra de herramientas tenéis un pequeño botón de preguntas y respuestas. Os invitamos a dejar todas las respuestas por escrito, todas las preguntas por escrito en ese botón. Y luego, pues, después de la presentación, haremos el pequeño coloquio con Íñigo, con las preguntas que dejéis ahí escritas. Besterik gabe, Íñigo, nahi duzunean, aurrera. Eskerrik asko, Jon. Egun on guztioi, lehenengo eta behin eskerrak eman Kirol Eskolari gonbidapenagatik webinara hau egiteko. Eta, bueno, esan behar, aurkezpena gazteleraz egingo dugula, eta gero galderak eta erantzunak nahi duzuen bezala, nahi baldin baduzu euskaraz egingo dugu, eta bestela gazteleraz. Muchas gracias, Jon, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias al Quirol Escola por la invitación y, como os decía, la presentación la vamos a hacer en castellano, pero si después queréis hacer preguntas en euskera no hay ningún problema. Vamos a hablar del tema del desentrenamiento, que es un tema que está muy al día por la situación en la que nos encontramos todos. Entonces vamos a ver qué es exactamente el desentrenamiento y también vamos a hablar de cómo podemos evitarlo en circunstancias como las que estamos en estos momentos. Los contenidos de la presentación los tenéis aquí. Vamos a mencionar rápidamente el principio de reversibilidad del entrenamiento. Vamos a ver una serie de definiciones que guardan relación con el tema de desentrenamiento para que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando y utilicemos una terminología común y correcta. Después vamos a hablar de las características del desentrenamiento, que esta es la parte probablemente más importante. Y para acabar hablaremos de las opciones que tenemos para retener las adaptaciones que produce el entrenamiento durante periodos en los que, por una razón u otra, el entrenamiento está reducido o incluso completamente detenido. Para los que venís del ámbito de la actividad física y el deporte, el principio de reversibilidad del entrenamiento no guarda ningún misterio, y guarda mucha relación con el principio de entrenamiento. Porque al final, ¿el entrenamiento qué es? Bueno, pues el entrenamiento regular lo que hace es producir o preservar una serie de adaptaciones específicas que lo que aumentar la capacidad de un sujeto, de un deportista, para tolerar los factores de estrés provocados por el entrenamiento. Y como consecuencia de ese aumento de la tolerancia a los factores de estrés, lo que conseguimos es mejorar el rendimiento deportivo. Y sin embargo, el cese del entrenamiento produce una reversión parcial o completa de estas adaptaciones, con lo cual se compromete el rendimiento deportivo. Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que cuando nos entrenamos conseguimos adaptarnos, pero esas adaptaciones son semipermanentes. Van a durar el tiempo que dure el estímulo. En el momento que deja de existir ese estímulo, pasamos a una fase de pérdida de adaptaciones, una fase de desentrenamiento, y como consecuencia de ello se compromete el rendimiento deportivo. Entonces, el principio de reversibilidad del entrenamiento podemos considerarlo también como el principio de desentrenamiento. Vamos a ver una serie de definiciones porque, como os decía antes, es importante que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando y utilicemos la misma terminología. Cuando hablamos de desentrenamiento,
Estamos hablando de la pérdida parcial o completa de las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de rendimiento producidas por el entrenamiento, como consecuencia de la reducción o el cese del mismo. El desentrenamiento es la pérdida en sí misma, no es un proceso. Ese proceso puede ser, por ejemplo, el cese del entrenamiento, que se define como una interrupción temporal o un abandono completo de un programa sistemático de acondicionamiento físico. Por ejemplo, al acabar la temporada, un deportista o una deportista se marcha 3 semanas de vacaciones, no quiere saber nada de su deporte, deja de entrenar por completo. Bueno, pues eso sería una interrupción temporal. O una deportista que termina su carrera deportiva y abandona completamente ese programa de acondicionamiento físico, eso sería un cese del entrenamiento. Esto es diferente de un entrenamiento reducido, que sería probablemente la situación en la que la mayoría de nosotros nos encontramos en estos momentos, por el hecho de que estamos obligados a entrenarnos en casa con unas condiciones muy lejos de ser las óptimas, etc. Y que normalmente se define como una reducción estándar y no progresiva de la cantidad de entrenamiento. Pasamos a entrenar una tercera parte de lo que entrenamos habitualmente, o pasamos a entrenar la mitad de lo que entrenamos habitualmente. Eso sería un entrenamiento reducido. Y todo esto lo tenemos que diferenciar de lo que se denomina el síndrome de desentrenamiento o el síndrome de relajación, que sería un cuadro clínico resultante cuando deportistas con un largo historial de entrenamiento de resistencia abandonan repentinamente su actividad física regular y que se caracteriza por cefaleas, intolerancia ortostática, palpitaciones, etc. Hay muy poquita literatura científica sobre el síndrome de desentrenamiento y no es el tema del que vamos a hablar. Básicamente, de lo que vamos a hablar esta mañana es del desentrenamiento como se define aquí arriba. Si el desentrenamiento es la suma de la pérdida de adaptaciones, ¿cuáles son los procesos que nos pueden llevar a ese desentrenamiento? Pues básicamente tenemos 3. En primer lugar, como mencionábamos antes, el entrenamiento reducido. Terminamos la temporada y mandamos a las deportistas para casa de vacaciones, pero con deberes. Y les decimos, sal a correr media horita cada 2 días. Obviamente, ese entrenamiento va a ser insuficiente para retener todas las adaptaciones que se han conseguido a lo largo de muchos meses de trabajo y probablemente nos vayamos a desentrenar. El cese del entrenamiento. Deportista que dice, no me mandes deberes que no los voy a hacer. No quiero saber nada de la bicicleta, no quiero saber nada de la piscina, no quiero saber nada de salir a correr. Voy a estar 2 meses sin hacer absolutamente nada. Perdón, 2 meses probablemente no, pero 2 semanas sin hacer absolutamente nada. Bueno, pues ahí lo que va a ocurrir es un desentrenamiento. Y después tenemos una tercera situación en la que tenemos un problema doble o incluso triple, y es el hecho de que el deportista esté en cama. Un deportista, una deportista que está en cama, para empezar, problema número 1, no está entrenando, se va a desentrenar. Problema número 2, está en posición horizontal, con su peso soportado por un colchón, por un sofá, por una hamaca. Y el hecho de estar en posición horizontal en sí mismo tiene consecuencias de desentrenamiento. De hecho, cuando las agencias espaciales quieren simular los efectos de la microgravedad, lo que hacen es meter a voluntarios sanos en la cama con los pies 6 grados por encima de la cabeza, tumbados, durante varias semanas, y así se simula lo que ocurre en microgravedad, porque resulta un poquito caro enviar a astronautas al espacio continuamente. Y además hay muy poco sitio en la Estación Espacial Internacional. Entonces simulamos la microgravedad metiendo a la gente en la cama. Y ese es un segundo problema que tiene consecuencias de desentrenamiento en sí mismo. Y después podríamos tener un tercer problema, y es que un deportista o una deportista que está en cama probablemente se debe a una enfermedad o a una lesión.
y tal vez esa enfermedad o esa lesión en sí misma pueda tener efectos de desentrenamiento. Entonces tenemos un problema doble o triple. No nos estamos entrenando, estamos en posición horizontal sin ningún tipo de impacto y, en tercer lugar, probablemente estamos enfermos o lesionados. ¿Pero qué es el desentrenamiento? Al final, el desentrenamiento son sus características. Cuando hablamos de que alguien se ha desentrenado, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Bueno, pues vamos a ir viendo esas características del desentrenamiento. En primer lugar, va a haber un problema con su capacidad oxidativa. Fijaos, este es un estudio con nadadores en el que en la semana 0 esos nadadores están en plena forma, acaban de participar en el campeonato de Estados Unidos. Y durante las siguientes 6 semanas dejan de entrenar por completo. Y lo que vemos es que durante 2 semanas esos nadadores fueron capaces de mantener su consumo máximo de oxígeno, pero después ya empieza a haber una disminución lineal en ese consumo máximo de oxígeno, que no es equivalente a la pérdida que se produce en la actividad de enzimas oxidativas, de las enzimas aeróbicas. Aquí veis lo que ocurre con la succinato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs, y vemos que en 2 semanas de cese del entrenamiento hay una pérdida que es superior al 10%. Y después esa pérdida continúa a lo largo del tiempo. Y la citocromo oxidasa, que es una enzima que nos permite conseguir ATP a partir de la cadena de transporte de electrones por vías oxidativas, sufre una disminución de hasta el 40% en tan solo 2 semanas de cese del entrenamiento. Por lo tanto, hay una pérdida muy importante de la capacidad oxidativa a nivel muscular. A estos nadadores se les hacen biopsias del deltoides anterior, que es un músculo muy activo en el gesto técnico de la natación, y lo que se observa es que cuando están en plena forma tienen una concentración de glucógeno muscular que prácticamente duplica a la concentración de sujetos no entrenados. Pero fijaos que ya en la primera semana de cese del entrenamiento hay una pérdida muy importante de esa concentración de glucógeno muscular. Y ya en la tercera semana, esta diferencia que se observa entre los nadadores y los sujetos no entrenados no es estadísticamente significativa. Lo cual quiere decir que en 3 semanas, a nivel de concentración de glucógeno muscular, estos nadadores han perdido todo lo que habían conseguido durante meses, incluso años de entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre con su producción de lactato y con su capacidad tampón, la capacidad de hacer frente a la acidificación que se produce como consecuencia de la disociación del ácido láctico en lactato e ion hidrógeno? Bueno, pues fijaos que cuando se les pide que naden 200 yardas al 90% de su mejor marca de la temporada, cuando están en plena forma son capaces de hacer este ejercicio con una concentración de lactato de 4,2 milimoles. El pH está en 7,26 y la concentración plasmática de bicarbonato, que es la principal sustancia tampón de la que disponemos a nivel periférico para hacer frente a esa acidificación, está en 21,2 milimoles por litro. Una semana después, cuando llevan una semana sin entrenar, para hacer ese mismo ejercicio se observa un aumento de la concentración de lactato del 50% y empieza a disminuir la concentración de bicarbonato, con lo cual esos deportistas empiezan a tener problemas para mantener el equilibrio ácido-básico. A las 4 semanas de cese del entrenamiento, vemos que la concentración de lactato ha aumentado en torno a un 150%, la concentración de bicarbonato ha seguido bajando y por lo tanto hay una incapacidad para hacer frente a la acidificación del medio. Por lo tanto, hay una dependencia mucho mayor del metabolismo glucolítico anaeróbico o independiente del oxígeno y, sin embargo, tenemos mucha menos capacidad de hacer frente a esa acidificación que va a provocar las altas concentraciones de lactato. ¿Qué ocurre con la fuerza y la potencia? Bueno, pues en el caso de estos nadadores, fijaos que durante 4 semanas son capaces de mantener la fuerza que producen en un banco isocinético, un banco
en el que se simula el gesto de la natación. Y sin embargo, cuando se meten al agua para hacer una medición de potencia de nado, no son capaces de generar potencia. Y ya en una semana se produce una disminución cercana al 8%, que va aumentando progresivamente para llegar a ser de 4 semanas, del 12%, perdón, al cabo de 4 semanas. Esto lo que nos indica es que aunque estos deportistas son capaces de mantener la fuerza, no son capaces de convertir esa fuerza en potencia cuando tienen que aplicarla en su gesto específico, en este caso la natación. ¿Qué ocurre con el consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues en este gráfico lo que veis es la relación que se da entre el número de días de cese del entrenamiento y el porcentaje de reducción del consumo máximo de oxígeno. Y este gráfico está extraído de un análisis sistemático de la literatura. Es decir, que cada uno de estos puntos no es un deportista, sino que cada uno de estos puntos es un estudio. Y lo que vemos es que no hay ningún estudio con deportistas bien entrenados que muestre una disminución del consumo máximo de oxígeno en menos de 10 días de cese del entrenamiento. Pero a partir del 10º día, más o menos, empezamos a observar una disminución lineal del consumo máximo de oxígeno a medida que van aumentando los días sin entrenar. De forma que entre los días 10 y 40, en esos 30 días más o menos, observamos una pérdida que está en torno al 15%. Y eso nos está indicando que más o menos estos deportistas están perdiendo un 0,5% de consumo máximo de oxígeno por cada día que están sin entrenar a partir del 10º día de cese del entrenamiento. Después de eso ya vemos que se produce una estabilización en valores que son superiores a los de sujetos no entrenados. Lo que no sabemos es si esos valores que son superiores se deben a una retención a largo plazo de las adaptaciones al entrenamiento que les permiten tener un consumo de oxígeno más elevado, o si simplemente se debe a una predisposición genética a tener valores de consumo de oxígeno superiores de entrada. Probablemente sea esto, y esto es lo que hace que estos sujetos que forman parte de estos estudios sean deportistas. ¿A qué se deben estas pérdidas de consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues el consumo máximo de oxígeno básicamente, según la ecuación de Fick, depende de la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen de eyección sistólico multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y lo que va a ocurrir es que inmediatamente cuando dejamos de entrenar va a haber una disminución del volumen sistólico, como veis aquí. Pero esa disminución se va a ver compensada en cierta medida por un aumento de la frecuencia cardíaca. Y como inicialmente no se produce una pérdida en la diferencia arteriovenosa de oxígeno, tenemos uno de los factores de la ecuación de Fick que disminuye, otro de los factores que aumenta y otro que no varía. Por lo tanto, durante un cierto tiempo no va a ocurrir nada con el consumo máximo de oxígeno. Pero a partir de cierto momento, el volumen sistólico continúa disminuyendo, la frecuencia cardíaca ya no da más de sí, ya no aumenta más, y además empieza a disminuir también la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y ahí es cuando se producen las pérdidas más importantes en ese consumo máximo de oxígeno. Fijaos, vamos a ver 3 diapositivas, no vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero que tiene una estructura muy similar. Primero vamos a hablar de las características cardiorrespiratorias del desentrenamiento, después de las características metabólicas y después de las características musculares. ¿Qué es lo que ocurre con la morfología cardíaca? Pues va a haber una reducción de ciertas variables. Por ejemplo, se observa una disminución de la dimensión del ventrículo izquierdo al final de la diástole de entre el 4 y el 12% en tan solo 3 semanas del cese del entrenamiento. Una disminución del grosor de la pared del ventrículo izquierdo de entre el 7 y el 33% en 3 semanas de cese del entrenamiento. Y una disminución de la masa del ventrículo izquierdo de entre el 8 y el 37% en 3 semanas de cese del entrenamiento.
El grosor del tabique interventricular también va a disminuir, pero para eso hace falta que estemos mucho más tiempo sin entrenar, en torno a 2 meses. Lo que estamos viendo aquí es simplemente una atrofia del músculo cardíaco. A nivel de función cardíaca va a haber una serie de cosas que aumentan y algunas cosas que disminuyen. ¿Qué es lo que aumenta? Pues aumenta la frecuencia cardíaca de reposo, la frecuencia cardíaca a intensidades de ejercicio submáxima y máxima, la frecuencia cardíaca de recuperación, el gasto cardíaco de reposo, el gasto cardíaco submáximo, y aquí veis muy malas noticias para los hipertensos, va a aumentar la presión sanguínea debido sobre todo a un aumento de las resistencias periféricas totales. ¿Qué es lo que disminuye a nivel de la función cardíaca? Pues fijaos bien en esto, disminuye el volumen sanguíneo y plasmático hasta un 12% en solo 2 días de cese del entrenamiento. Como consecuencia de esto, va a disminuir el volumen de eyección durante el ejercicio. Durante cierto tiempo, el aumento de la frecuencia cardíaca va a compensar esa pérdida de volumen de eyección, pero cuando ese aumento de frecuencia cardíaca deja de ser suficiente, va a empezar a disminuir el gasto cardíaco y como consecuencia de esto va a disminuir también el consumo máximo de oxígeno, como hemos visto anteriormente. A nivel metabólico hay cosas que aumentan y hay cosas que disminuyen. Las cosas que aumentan básicamente son el ratio de intercambio respiratorio, que nos da una idea de la dependencia que tenemos de los hidratos de carbono y de las grasas para generar potencia, y un aumento de este valor del ratio de intercambio respiratorio lo que nos indica es una mayor dependencia de los hidratos de carbono. Va a haber un aumento de la respuesta insulínica después de la ingesta de alimentos. Fijaos que esto ocurre en tan solo una semana de cese del entrenamiento. Va a haber un aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa del tejido adiposo, que es una enzima responsable de romper ácidos grasos para ponerlos a disposición para que los podamos utilizar durante el ejercicio. Es decir, esta isoforma de la lipoproteína lipasa lo que va a hacer es almacenar los ácidos grasos. La lipoproteína lipasa del tejido adiposo lo que hace es almacenar los ácidos grasos y vemos que puede aumentar un 86% en 2 semanas. Aquí lo que vemos es una incapacidad para metabolizar las grasas y esto se va a producir entre 1 semana y 10 días. Y por último vemos un aumento del lactato sanguíneo a intensidades submáximas. En resumen, una mayor dependencia de los hidratos de carbono, una resistencia a la insulina y una dislipemia, es decir, una incapacidad de metabolizar las grasas. ¿Qué es lo que disminuye? Pues básicamente todo lo contrario. Va a disminuir el metabolismo de reposo, disminuye la captación de glucosa provocada por la insulina en tan solo 2 días y medio. Por eso necesitamos liberar más insulina para mantener la glucemia. Disminuye el contenido del transportador de glucógeno al interior del músculo, el transportador GLUT4, en tan solo 6 días. Disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa del músculo. Esta sí es la que estimula la utilización de los ácidos grasos. Por lo tanto, tenemos una menor capacidad para utilizar los ácidos grasos y una mayor capacidad para almacenarlos. Con lo cual, esa deportista o ese deportista vuelven de las vacaciones con 4, 5, 6 kilos de más. Aquí vemos una disminución de los ácidos grasos no esterificados, del colesterol de alta densidad, del metabolismo de los kilomicrones, otra vez incapacidad para utilizar las grasas durante el ejercicio y una disminución del umbral de lactato, el bicarbonato sanguíneo, como hemos visto en el caso de los nadadores, y el glucógeno muscular, como hemos visto también en esos nadadores. Fijaos que puede disminuir entre un 20 y un 40% en tan solo una semana de cese del entrenamiento. Fijaos, aquí vemos la variación que se produce en el ratio de intercambio respiratorio, que, repito, nos indica una mayor dependencia de los hidratos de carbono para la producción de energía, y veis que la curva
del aumento del ratio de intercambio respiratorio en función del tiempo de cese del entrenamiento guarda un paralelismo con la curva del aumento de la concentración de lactato para una intensidad de ejercicio determinada. Y esto lo que nos indica es que, por una parte, dependemos más de los hidratos de carbono, pero es que además esos hidratos de carbono los tenemos que utilizar por vía glucolítica anaeróbica. De ahí que se produzca un aumento de la concentración de lactato durante el ejercicio a cualquier intensidad submáxima. Al final, ¿qué es todo esto? Pues todo esto no es otra cosa que un síndrome metabólico a pequeña escala. Este es un editorial que escribí yo hace unos años que se titula From Superfit to Superfat. Y lo que estamos diciendo es que una breve interrupción del entrenamiento aeróbico revierte el perfil lipoproteico antiaterogénico y la composición corporal que muestran los deportistas muy entrenados, y los deportistas sanos, magros, que están en súper buena forma, están solo a unas semanas de empezar a convertirse en súper gordos. Desgraciadamente para los súper gordos no están a unas pocas semanas de pasar a estar en súper forma. Esto que veis aquí son unas fotos de 2 ciclistas profesionales de Euskaltel Euskadi en Sierra Nevada, y justo detrás veis a un dominguero que intentó ponerse a rueda y aguantó pues un par de palos de estos, que hay uno cada 25 metros. Es decir, que desgraciadamente para este dominguero no está a unas semanas de ponerse al nivel de los ciclistas profesionales. Pero básicamente, a nivel metabólico, lo que ocurre entre 2 y 4 semanas de cese del entrenamiento es un síndrome metabólico a pequeña escala. Hemos visto el cese de la actividad física, hemos visto el sobrepeso, hemos visto la hipertensión, hemos visto la resistencia a la insulina, hemos visto la dislipemia. Todas esas son las características del síndrome metabólico. A nivel de morfología muscular, vemos que hay una disminución de la densidad capilar, de las fibras oxidativas en deportistas de resistencia, pero para esto va a hacer falta estar sin entrenar durante más tiempo. Una disminución del área de sección transversa de las fibras, del ratio de área fibra rápida, fibra lenta. Y fijaos bien, la masa muscular la vamos a poder mantener durante al menos 3 semanas. E incluso en 3 semanas la reducción de masa muscular no suele ser muy grande. ¿Qué puede aumentar? Pues pueden aumentar las fibras oxidativas en deportistas de fuerza, y podría aumentar el área de sección transversa de las fibras oxidativas en deportistas de resistencia, lo cual va a tener un efecto negativo sobre la distancia de difusión. A nivel de función muscular, va a haber una disminución de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, pero hemos visto que esto va a tardar un poquito más. Una disminución de la actividad de las enzimas oxidativas, como hemos visto al principio en el caso de los nadadores. Una disminución muy importante en tan solo 5 días de la actividad de la glucógeno sintetasa. Y fijaos bien, la actividad electromiográfica la vamos a poder mantener durante un par de semanas. Y como consecuencia de este mantenimiento de la actividad electromiográfica, junto con una retención de la masa muscular, vamos a conseguir mantener el rendimiento de fuerza y de potencia durante 2, 3, 4 semanas. Hace unos años hicimos un metaanálisis con colegas canadienses y franceses sobre los efectos del cese del entrenamiento sobre las características de fuerza y potencia. Como veis aquí, en función del número de días de cese del entrenamiento, se va a ir produciendo una disminución de la fuerza máxima que se hace patente a partir de las 2-4 semanas. Lo mismo ocurre con la potencia máxima. Solo se va a hacer patente esa pérdida a partir de las 2-4 semanas, y lo mismo ocurre con la fuerza submáxima. La conclusión general de ese metaanálisis es que se identifica una relación dosis-respuesta entre la amplitud de la pérdida y la duración del cese del entrenamiento. Observamos también que el efecto del cese del entrenamiento de fuerza es mayor en personas mayores, por encima de 65 años.
El efecto sobre la fuerza y la potencia máxima también es mayor en personas previamente inactivas, es decir, personas que hemos sometido a un proceso de entrenamiento experimental para después dejar de entrenar, y esas personas van a perder más que deportistas recreativos que entrenan 2 o 3 veces por semana la fuerza simplemente por encontrarse bien, por salud. Y por último, el cese del entrenamiento de fuerza disminuyó todos los componentes de la fuerza muscular. Es decir, que antes o después vamos a perder todo. Vamos a perder fuerza máxima, submáxima, potencia máxima, submáxima, concéntrica, excéntrica, isométrica. Todos los componentes de la fuerza van a ir desapareciendo con el tiempo. Claro, aquí se plantea la pregunta de si podemos hacer algo para retener adaptaciones y si merece la pena intentarlo. Y yo os diría que sí merece la pena, porque fijaos en este gráfico, es de un estudio que nosotros publicamos en el año 95. En el año 92-93, en la temporada 92-93, vimos que un grupo de 18 nadadores de nivel nacional e internacional, a lo largo de la temporada, la mitad conseguía mejorar su mejor marca personal y la otra mitad no. Y nos preguntamos si había algo que explicara esa diferencia entre unos y otros. Se trataba de una cuestión de edad, de años de experiencia, de contenidos del entrenamiento. Y no vimos ninguna diferencia que explicase el hecho de que unos mejoraran su mejor marca personal y otros no. La única diferencia que pudimos encontrar entre unos y otros fue el nivel inicial de la temporada. Fijaos que unos vuelven de las vacaciones más o menos a un 94-95% de su mejor marca, mientras que otros vuelven al 90%. Y aquellos que vuelven en un nivel inferior mejoran más a lo largo de la temporada siguiente, pero el nivel de partida es tan bajo que no les permite llegar a su 100%. Sin embargo, los que vuelven con un nivel un poquito más alto mejoran menos, fijaos que la pendiente es menor, pero parten de un nivel que les permite llegar a batir su mejor marca personal de la temporada anterior. Es decir, que estos deportistas probablemente lo que están consiguiendo es llegar a su 100%, bajar al 95, subir al 101, bajar al 96, subir al 102, bajar al 97, mientras que estos estarían nadando al 100%, bajando al 90, subiendo al 99, bajando al 90, subiendo al 99, bajando al 90. Es decir, que sería más difícil para ellos conseguir una progresión a medio o largo plazo. Por lo tanto, sí que puede ser importante durante fases en las que se puede producir un desentrenamiento, intentar limitar el grado en el que se produce ese desentrenamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos hacerlo, por ejemplo, utilizando un entrenamiento reducido. Y en este caso, la intensidad de ejercicio pasa a ser muy interesante. Este es un estudio de Hickson, fijaos, del año 85, en el que entrena a 2 grupos de sujetos durante 10 semanas y después pasa a hacer un entrenamiento reducido durante 15 semanas. Y uno de los grupos en blanco reduce la intensidad 1/3, mientras que el otro grupo en rojo reduce la intensidad 2/3. Y se ve que incluso reduciendo 1/3 se produce una disminución importante del tiempo de fatiga en un test hasta el agotamiento al 80% del consumo máximo de oxígeno, y también hay una disminución del rendimiento en un test de 5 minutos. En este caso, los que reducen 1/3 lo mantienen durante 15 semanas, pero los que reducen 2/3 ya en 5 semanas sufren una disminución de ese rendimiento en un test de 5 minutos. Por lo tanto, la intensidad de entrenamiento durante fases de entrenamiento reducido se observa que es muy importante. En un segundo estudio, lo que hicieron fue reducir, en lugar de la intensidad, el volumen. Pasan de entrenar 1 hora a entrenar 40 minutos en blanco o a entrenar solamente 20 minutos en rojo.
Y lo que se observa es que tanto los que entrenan 40 minutos como los que entrenan 20 minutos son capaces de retener el consumo máximo de oxígeno durante al menos 15 semanas. También retienen el rendimiento de 5 minutos y el tiempo hasta la fatiga disminuye algo más en el grupo que reduce 2/3 en comparación con el grupo que reduce 1/3. Por lo tanto, podemos permitirnos reducir mucho el volumen y aún así retener adaptaciones durante bastante tiempo. Y finalmente, la frecuencia. Pasan de entrenar 6 días por semana a entrenar 4 o a entrenar 2. Y fijaos que incluso los que entrenan 2 días por semana son capaces de retener en una medida muy importante las ganancias que habían conseguido a lo largo de las 10 semanas de entrenamiento. Es decir, que la frecuencia tampoco es tan importante en el caso de sujetos moderadamente entrenados como sería la intensidad que hemos visto antes. Sin embargo, sabemos que para sujetos muy entrenados el mantener una frecuencia de entrenamiento elevada es más importante que para sujetos de un nivel inferior. Además, fijaos en este trabajo, cuando ese grupo de nadadores del que hablábamos al principio pasa a entrenar una sesión o 3 sesiones, en ambos casos se produce un aumento de la concentración de lactato, pero es mucho menor que cuando dejan de entrenar por completo. Es decir, que si dejas de entrenar por completo la concentración de lactato para hacer un 200, en este caso yardas estandarizado, va a requerir una concentración de lactato mucho más elevada. Esa concentración de lactato se va a moderar si hacemos una sesión semanal y se va a moderar mucho más si hacemos 3 sesiones semanales. Y a nivel de la técnica, fijaos, los ciclos de brazada por segundo o la distancia por ciclo, también va a haber diferencias entre entrenar una sesión o entrenar 3 sesiones. La frecuencia de brazada va a aumentar de manera significativa en el grupo que solo hace una sesión y la distancia por ciclo, los metros por ciclo, va a disminuir de manera significativa solamente en el grupo que entrena solamente una sesión, mientras que se va a mantener relativamente constante en el grupo que entrena 3 sesiones por semana. Por lo tanto, si utilizamos el entrenamiento reducido, vamos a tener que mantener una intensidad relativamente elevada, nos podemos permitir reducir el volumen de manera muy importante y deberíamos mantener frecuencias de al menos un 70 o un 80% en sujetos muy entrenados. En sujetos moderadamente entrenados podemos permitirnos reducciones de la frecuencia más importantes. Otra estrategia que podemos utilizar sería el entrenamiento cruzado, definido como llevar a cabo una actividad de entrenamiento diferente a la que utilizamos habitualmente. Es decir, que el nadador salga a correr, que el corredor ande en bicicleta, que el ciclista vaya a jugar al tenis o a nadar. Y en este caso tenemos que saber que en el caso de sujetos muy entrenados vamos a tener que utilizar lo que llamamos un tipo de entrenamiento cruzado similar, que significa que debería involucrar los mismos grupos musculares y debería tener el mismo tipo de exigencia fisiológica. Un ejemplo sería que un maratoniano vaya a hacer escalada en roca, no sirve como estrategia de retención de adaptaciones, porque a nivel muscular la exigencia es muy diferente y a nivel metabólico también. Sin embargo, que ese maratoniano vaya a hacer esquí de fondo sería una actividad de tipo similar, porque el patrón de movimiento y los grupos musculares involucrados son parecidos y no deja de ser un ejercicio de larga duración con exigencias fisiológicas del mismo estilo que la carrera de medio fondo y fondo. Y por último, no debemos obviar lo que se denomina el efecto de transferencia cruzada o de educación cruzada, que es la transferencia de ganancias de fuerza entre los miembros ipsilateral y contralateral.
El miembro ipsilateral es el que trabaja y el contralateral es el del otro lado. Y esto implica que cuando yo tengo, por ejemplo, una lesión unilateral, me lesiono la pierna izquierda, yo puedo seguir trabajando la fuerza con la pierna derecha y eso me va a ayudar a retener en cierta medida las adaptaciones de fuerza que yo tenía en la pierna izquierda. Y por último, hay otro concepto que debemos tener en cuenta, que es el poder de la mente. La corteza cerebral como determinante crítico de la fuerza y la debilidad muscular. Este es un estudio en el que se inmoviliza el antebrazo a 2 grupos de sujetos durante 4 semanas y a un grupo se le pide que haga contracciones imaginarias del antebrazo durante el tiempo que está inmovilizado. Pero utilizan electromiografía para asegurarse de que no llevan a cabo las contracciones. Simplemente piensan en hacer esas contracciones, pero no contraen el antebrazo. El plan de contracciones imaginadas es el que veis aquí, 4 series de 13 contracciones máximas imaginadas con 5 segundos de recuperación entre contracciones y 1 minuto de recuperación entre series. Pero, repito, son contracciones imaginarias o imaginadas. Bueno, pues al cabo de 4 semanas, el grupo que se ha ido con su antebrazo inmovilizado y no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera pensar en hacer el ejercicio, pierde un 45% de la fuerza muscular del antebrazo, mientras que el grupo que imagina las contracciones solo pierde la mitad, un 24%. De forma que una semana después de quitar esa inmovilización, ya están en el mismo nivel que el grupo control, mientras que el grupo que ha perdido un 45% todavía no ha recuperado al cabo de una semana. Y en lo que hace referencia al porcentaje de la activación voluntaria máxima, el grupo que se inmoviliza y no hace absolutamente nada pierde un 23%, y sin embargo el grupo que piensa en hacer las contracciones solo pierde un 13%. De tal manera que al cabo de una semana ya están en el mismo nivel que el grupo control, mientras que el otro grupo todavía está muy por debajo de los niveles iniciales de porcentaje de activación máxima. Así que tenemos opciones para evitar, en cierta medida, el desentrenamiento. Eskerrik asko, y a partir de aquí pues podéis hacer las preguntas que queráis. Eskerrik asko.